Hola, bienvenidos a esto que es Hablemos de cómics, mi nombre es Warner. Hoy vamos a retomar un poco sobre la historia de Marvel Now, que es justamente el evento o eh, la marca, submarca con la cual Marvel relanza muchas de sus historias concretamente en el año 2012. Y vamos a platicar un poco del contexto alrededor de, y vamos a platicar un poquito sobre cuáles fueron las historias que salieron en ese momento y si son importantes, no son importantes, qué tienen. De una manera muy general, ya que posteriormente las estaremos cubriendo en Billions TV, en estos cómics narrados que nosotros hacemos acá. Sin más preámbulo, pues comencemos. Bien, creo que le he dedicado mucho tiempo en muchos espacios de Hablemos de cómics a hablar sobre qué tanto me gusta los nuevos 52 en DC. Sin embargo, he hablado muy poco y ahora empezar a hablar mucho de lo que es Marvel Now. Vamos a poner en contexto. Y vamos a hacer el comparativo, que aunque mucha gente piensa que los comparativos son odiosos, yo siempre he pensado que estos son necesarios. Si no, no podemos saber ni cómo vamos, no podemos entender el panorama competitivo que hay. Recordemos que los cómics que tanto nos gustan son una industria. Y aquí la industria o la cadena de esta industria es tan fuerte como su eslabón más débil. Resulta que para el año 2010-2011 las ventas en cómics habían empezado a caer, principalmente para DC. DC tenía planeado un evento llamado Flashpoint, cuyo origen era muy diferente, cuyos personajes iban a hacer cosas un poco diferentes y no iban a terminar en este reboot. El reboot para DC fue obligado, ya que las ventas habían descendido muy cañonamente y porque habían detectado poco entusiasmo por parte de los nuevos lectores hacia estas historias, ya que las consideraban sumamente complicadas de entender. Por lo tanto, DC, ¿qué fue lo que hizo? Un reboot y empecemos de cero. Principal problema que tuvieron es que no había un enlace de continuidad entre los diferentes escritores, ¿no? Pero bueno, esa es la primera parte. Marvel sí vendía, pero ya no estaba vendiendo en las mismas cantidades que en años anteriores. Y como ustedes sabrán, pues como todo buen negocio, si dejas de vender en las cantidades que venías vendiendo, lógicamente esto repercute en un tema de ingresos. Al repercutir en un tema de ingresos, pues empiezan los despidos y empiezas a tener que recortar líneas. Obviamente con el reboot de DC y las preventas que se hicieron, Marvel tuvo que tomar una decisión. Vamos a ubicarnos. El último gran evento del que platicamos acá en Hablemos de cómics de Marvel fue Avengers vs X-Men. Un evento donde en realidad vemos un versus. ¿Sí? Vemos un versus. No estos versus como The Justice League versus The Suicide Squad, que en realidad nunca hubo ningún conflicto, nunca fue un versus y al final fue una unión de dos equipos para partirle la madre a Maxwell Lord. Entonces, a ver, no, aquí sí hubo trancazos. Pero a la par, este evento que congregó tanto escritores como dibujantes como a los dos grandes equipos fue un parteaguas, porque lo que hizo fue ayudar a contar nuevas historias sobre los X-Men, historias más verosímiles, historias más entendibles, así como a cada uno de los Avengers, que ahora ya eran muchos Avengers, tratarlos de ubicar en nuevas posiciones. Hablemos de estas historias y cuáles son las repercusiones. Salieron nuevas series. ¿Qué nuevas o cuántas nuevas series salieron? Bueno, creo que el punto de partida era Point One, Marvel Now Point One, que era un one shot en el cual nos iban a contar cómo este nuevo universo iba a expandirse, ¿no? Cómo íbamos a empezar de cero. Sacaron nuevas series, como por ejemplo, de las primeras que salieron fue Thor, God of Thunder, que es una historia que dice, a ver, vamos a contar una historia fresca y nueva de Thor, escrita por Jason Aaron y dibujada en su mayoría por Esad Ribic, que tiene una manera de dibujar bastante realista. No recuerdo quién es el colorista, pero pues también hacen un trabajo increíble ambos.
Y esta es una historia que, déjenme decirles, en su momento nadie la peló. Todo el mundo decía, Thor, ching su madre, ¿no? Y a pesar de que estaban las películas y el universo de Marvel, porque para ese entonces ya se había estrenado Avengers, nadie peló esta historia. En el primer arco vemos la primera aparición de Gore, de God Butcher, que justamente cuando sacaron la película de Thor Love and Thunder, el año 2021-2022, no recuerdo en qué año exactamente salió, Christian Bale iba a interpretar este personaje de God Butcher. Y entonces estos primeros cómics se dispararon, se fueron al cielo porque todo el mundo traía el hype. Y nadie se había dado cuenta de lo grandiosa que es esta historia, donde nos juntan al Thor del pasado, al Odinson, que así se le llama el del pasado, al Thor Vengador y al Rey Thor, que es el Thor del futuro. Entonces, esta es una gran historia, donde nos van a contar. Jason Aaron logra darle una resignificación al tema de Thor, al tema de los dioses, y lo va llevando. El run duró creo que 7 años, más o menos. Imagínense, no, duró más, porque él toma en 2016 Avengers y todavía tiene una parte de Thor. Sí, como 7 años, 8 años más o menos. Entonces, es una primera historia que empezó a correr por ahí. Otra historia, sí, que empieza a correr también, aunque no, bueno, también salió en octubre, derivado de los eventos de Avengers vs. X-Men. Hay algo que en los cómics de Consequences, sí, que es una historia de 4 o 5 números donde vemos qué pasa con Cyclops y las repercusiones de las acciones que tuvo de haber matado a Charles Xavier. Hay algo que le dice Cyclops a Capitán América: nunca te habían interesado nuestros temas hasta ahora. Y entonces, derivado de esto, el Cap decide crear un nuevo equipo. Un equipo creado por mutantes y un equipo creado por Vengadores, porque piensa tomar los asuntos de los mutantes muy en serio. Entonces saca este cómic. ¿A quién le encargan este cómic? Se lo encargan a Rick Remender. Rick Remender venía de escribir un run maravilloso de X-Force. El run de X-Force, creo que lo mágico de X-Force, ¿sí?, previo al Marvel Now, es que tenía la holgura de hacer lo que quisiera con esas historias, ya que en realidad no iba a afectar tanto a la continuidad. Entonces Rick Remender se puso a chambear y creó un equipo bastante interesante de X-Force, comandado por Wolverine. Venía Deadpool, Phantom X, la historia relacionada con Apocalypse. O sea, se aventó un buen run. Sin embargo, creo que Rick Remender le falla mucho aquí en Uncanny Avengers, pero a la gente no le llamó la atención esta historia, que tenía un equipo conformado por un lado por el Cap, del lado de los Vengadores, Scarlet Witch del lado de los Vengadores, no como mutante, Thor, Wolverine, ¿cómo se llamaba la otra? La que te toca y te absorbe la vida, no, como bruja, que te chupa todos los poderes, se me fue, pero es una mutante. Bueno, y el hermano de Cyclops, se me fue el nombre de este güey también, espérenme tantito, ahorita les digo cómo se llaman estos dos personajes, se me fueron. Espérenme tantito, estoy revisando los nombres para no. Havoc, Alex Summers y Rogue. Rogue es el otro personaje, ¿sale? Entonces, bueno, saca esta historia y pues vamos a empezar a ver temas muy diferentes. La verdad es que es una buena historia, sin embargo no tuvo una buena aceptación por parte del público. El primer dibujante que tiene es también ha dibujado mucho de Spider-Man. Ahorita les digo quién es el dibujante. John Cassaday. No, él no ha dibujado tanto de Spider-Man. John Cassaday. Es un buen arte, es una buena historia. Y sobre todo, esta historia de Uncanny Avengers comienza fresca. Para quien nadie nunca ha tenido algo que ver con los Vengadores o con los X-Men, puedes empezar desde acá. Y pues vamos viendo una buena dinámica. Y el principal villano aquí es el Red Skull. Y esta es una historia que trataba de sacar un evento en el futuro.
¿ok? Todos los esfuerzos de los 30 y tantos números que sacaron de Uncanny Avengers iban a un evento pivote, que si no salía lo de Avengers con Jonathan Hickman, ahorita platicamos un poco de eso, iban a tener el evento de Uncanny Avengers, en donde íbamos a ver a Rick Remender experimentando con alterar las posiciones. Ahora los villanos serían buenos y los buenos serían malos, una historia que pintaba bien. También se publicó ese mismo año Wolverine and the X-Men. Wolverine and the X-Men. Wolverine and the X-Men pues es una continuación. Ahorita les digo, espérenme tantitito. No. Esta es escrita por no, esta no debe ser de este año. No, sí, es en octubre del 2011, sí. Es una historia también que se la adjudicaron a Jason Aaron, aunque como tal no aparece con Marvel Now bajo el sello. Y Chris Bachalo y con su colorista Townsend, que la verdad tiene un grandioso arte. Y es la historia de Wolverine otra vez con la Academia de los Estudiantes en la Escuela para Niños Superdotados Jean Grey. La verdad les voy a decir una cosa, no soy fan de esta historia, pero creo que es una buena historia. Yo la verdad no me metí a coleccionarla, pero creo que es una buena historia. Qué bueno que revisé porque me había entrado la duda de si era de ese año. Justamente, si estas historias salen cuando acaba el evento de Avengers vs. X-Men, platiquemos un poquito sobre otras historias que aparecen, pero aparecen en noviembre. Al término de los X-Men, al término de la guerra entre Avengers contra los X-Men, muere Charles Xavier. Y resulta que uno de los personajes que queda más afectados, pues es Bestia. Bestia queda muy afectado porque se da cuenta que el sueño de Charles, pues no, y que entonces se necesita una figura fuerte para que comande a estos nuevos jóvenes y que el sueño no se pierda. Y entonces Beast decide hacer un viaje en el tiempo. Loquísimo el asunto. Y aquí aparece All New X-Men #1, que es una portada increíble. El cómic es escrito por Brian Michael Bendis y dibujado por, ahora sí, este es el güey que ha dibujado muchísimo de ¿cómo se llama? De Spider-Man, por Stuart Immonen. Un arte padrísimo. Aparte la portada 1, si tú la abres completa, tiene en el lado izquierdo a los viejos mutantes, ¿no? Al equipo de Cyclops del presente. En la portada central tú vas a ver a el equipo del pasado, y si lo juntas creo que con el número 5, creo que un 5 o 6, la portada número 2, ves al equipo de Wolverine. Y más adelante sacaron otra portada que se podía también ensamblar con todas estas. Pero bueno, aquí lo que vemos es, traen al futuro a estos primeros X-Men para que metan en cintura y le muestren un poco a Scott Summers los valores que él ha perdido, y de ahí la historia se va desarrollando. Que esto está increíble porque esta historia se junta mucho con Uncanny Avengers y se junta muchísimo, bueno, va a dar pie a otras. Salen otras historias de las cuales no voy a hablar, ¿sí? Por ejemplo, Avengers Assemble, que la verdad a mí Avengers Assemble se me hace como una historia muy enfocada a como venderte un poco la continuidad de lo que pasó en la película de Marvel, pero luego ya no les sirvió y lo intentaron meter con Avengers de Jonathan Hickman, pero bueno. Pero también aparece Capitán América, ¿ok? Un relanzamiento del cómic. Y también está escrito por Rick Remender y dibujado por John Romita Jr., amado y odiado por muchos. Esta es una historia que, hijo, por lo menos los 12 primeros números son muy interesantes, pero insisto, ¿no? Como en algún momento les comentaba yo en uno de los episodios de Los Orígenes de Marvel, creo que lo que le pasa al Cap es que mucha gente nunca ha leído una historia del Cap y creen que son historias de guerra, son historias cursis, cheesy, no lo sé. Pero resulta que el Capitán América, después de los eventos de Avengers vs. X-Men, es secuestrado por ¿cómo se llama este personaje? Bueno, se lo lleva a la dimensión Z. Ahí se lo lleva.
Ay, se me fue el nombre del personaje. Este que tiene su esencia pasada a una computadora. Y que también es de los clásicos del Capitán América. Ahorita me acuerdo quién es, denme 2 segundos. Y bueno, se lo lleva a la dimensión Z. En un viaje trepidante, ¿no? Donde lo vamos a ver ahí. Es Arnim Sola. Arnim Sola. Y entonces se lo lleva a esta dimensión que está fuera del espacio y el tiempo. Y entonces el Cap logra escapar y se da cuenta que Arnim tiene niños. Y se logra robar uno de estos niños y lo cría como si fuera de él. Para el segundo número nos damos cuenta que ya pasaron algunos años desde que llegó el Capitán América. Y pues el niño ya creció. Y pues el Capitán América no ha estado en el mundo. Y pues en estos primeros 12 números nos damos cuenta que el Capitán América tiene esta percepción de que ya pasó mucho el tiempo y de repente alguien aparece para rescatarlo. Y resulta que han pasado horas, aunque para él ya pasó mucho tiempo, pero por el suero del super soldado, él sigue viéndose joven. Y de ahí una serie de cosas. Posteriormente Rick Remender lo que hace es que va llevando esta historia a modo de que en el número 25... ¿sí? Entre el número 20 y el número 25 suceden unos acontecimientos que van a hacer que el Cap pierda el suero del super soldado y le tenga que pasar el escudo a un nuevo Capitán América. Fíjense todo lo que está pasando acá. Lo mismo con Thor, va a llegar un momento en la historia de Thor, God of Thunder, que Thor va a perder su martillo y alguien más se convertirá en Thor. Fíjense, esto es algo que muchos fanáticos de los cómics critican, pero al final del día déjenme decirles, insisto, esto es una industria y yo no defiendo ni al empresario, ni defiendo al consumidor. Yo me trato de poner en medio y digo, al final del día para que esto funcione debe de haber cosas nuevas para captar a nuevos, tener satisfechos a viejos, etc. Porque es muy difícil darle gusto a todos. Otra historia que aparece en Marvel Now es Deadpool, el volumen número 5 de Deadpool. Y miren, yo no soy fan de Deadpool, siéndoles bien honesto, ¿no? Creo que mucha gente se va con la idea nada más de las películas de Deadpool. Sin embargo, creo que Deadpool volumen 5 es de lo mejor que hay. Escrito por Gary Duggan. ¿Sí es Gary Duggan? Sí, creo que sí es Gary Duggan. Es una historia de Deadpool bastante buena. Aquí nos cuentan la historia de Deadpool, una relación que tiene, un hijo por ahí de Deadpool o hija, no me acuerdo exactamente qué era, pero es una historia que corre tan tangencial al universo de Marvel, pues que te permite experimentar y hacer mil y un cosas. La verdad es que este run de Deadpool es bastante bueno. Y creo yo que si eres nuevo en el mundo del cómic, como siempre digo, por aquí podrías empezarle. Obviamente por TPBs y hardcovers, porque Deadpool se puso mucho de moda y pues estos tirajes son bajos. Hay otra historia que también aparece aquí. Vamos a retomar a los Cuatro Fantásticos, escritos por Matt Fraction. Matt Fraction es un gran escritor. Y también escritos por Matt Fraction, Mark Bagley, dibujados por Mark Bagley, dibujante legendario de Spider-Man. ¿Qué fue lo que pasó con esta historia de los Cuatro Fantásticos? Creo que Matt Fraction no entendió muy bien cómo es que funciona la dinámica de ellos. Digamos que solamente sacaron a los Cuatro Fantásticos de la ecuación de la línea temporal de los cómics de Marvel y los mandaron a viajar por el tiempo. Y en su lugar, mientras nosotros veíamos esta historia de los Cuatro Fantásticos, nos dejaron un Future Foundation, que era el cómic alterno de los Cuatro Fantásticos, ahora nada más como FF, y donde dejaron encargados a otros superhéroes, concretamente a Scott Lang, el Hombre Hormiga, esta inhumana, ¿cómo se llama? Medusa, She-Hulk, y no me acuerdo quién es el otro personaje que parece The Thing, pero no es The Thing, la verdad no me acuerdo. Esta es una historia escrita también por Matt Fraction y dibujada por Michael Allred y Laura Allred. ¿Sale? Yo la verdad no fui fan, es un tipo de dibujo que a mí no me gusta. Y pues bueno, ellos fueron los que se convirtieron en los Cuatro Fantásticos de la Tierra, mientras los Cuatro Fantásticos viajaban por el universo teniendo aventuras. No es una mala historia, pero te tiene que gustar mucho, ¿sí? El estilo de Matt Fraction. A mí no me encanta, pero bueno, también ahí está.
Y luego una que a mí me dejó así como esperando más, pero no es tan mala, ¿sí? No es mala la historia en sí, es Indestructible Hulk. ¿Qué fue lo que me llamó la atención de esta, ¿cómo se llama? De esta serie? Es que es escrita por Mark Waid. Por ahí ya tengo un video, ¿sí? Un audio donde hablo de Mark Waid y lo grandioso que es escribiendo. Y es dibujada por Len Yu, que también es un tipo de dibujo diferente, pero a mí me gusta mucho. Es una historia en donde Hulk se vuelve un agente de S.H.I.E.L.D. en pocas palabras. Y pues, pues vamos viendo los diferentes escenarios donde él está trabajando. Creo que aquí el fallo fue tratar de convertir a Hulk o a Bruce Banner en un miembro de S.H.I.E.L.D. para poderlo relacionar un poco hacia las películas y que quien no lo conociera lo fuera aprendiendo un poco de él. Creo que ahí está el error. La historia no es mala, pero no te atrapa. Le faltan varias cosas. Profundidad en el personaje, qué sé yo. Pero bueno, entonces vean cómo cada superhéroe va por su lado. Otra historia que pintaba bien y que bueno, ya con el paso del tiempo uno la ve y dice, no está mala, es el volumen 5 de Iron Man. Es escrita por Kieron Gillen. Sí, creo que sí es Kieron Gillen. Ahorita les digo. El escritor es Kieron Gillen, que Kieron Gillen escribe también en Star Wars la parte de Darth Vader y hace un buen trabajo. Y el dibujante es Greg Land. Greg Land tiene un trabajo bien padre, bien padre. Greg Land ha tenido una evolución bien interesante como dibujante desde sus orígenes como chico dibujante en el mundo de los cómics. Y esta es una historia que lo primero que hace es que nos cuenta un poco de este Iron Man tras los eventos con una armadura diferente. Posteriormente manda a Iron Man con los Guardianes de la Galaxia, con una armadura nueva porque Iron Man quería conocer el universo, ¿no? Salir, que eso pintaba súper interesante. Y luego Iron Man regresa a la Tierra y tiene una historia de origen totalmente nueva y diferente. Vale la pena esa historia. Y ya de ahí empezamos a ver la historia con su hermano, su medio hermano. Entonces es una historia que creo yo le falta un poquito de punch, pero no es tan mala. Pero vean que cada superhéroe va por su lado. También se reedita Journey into Mystery con Sif como personaje principal. Yo la neta esta nunca la he leído, pero bueno, se reeditó. En ese mismo mes, noviembre, sale un cómic que, híjole, yo creo que yo no lo entendí, pero pues es un cómic de culto. X-Men Legacy. X-Men Legacy, que es el segundo volumen, porque ya había existido un X-Men Legacy. Y es un cómic bien diferente, escrito por Simon Spurrier y dibujado por Tang En Huat. Utiliza a este personaje Legión a lo largo del cómic. Y toca muchos puntos desde el punto de vista de este personaje que tiene un tema ahí mental muy extraño. Es un cómic, creo yo, de culto, porque hay mucha gente que te habla muy bien de él. Creo que yo no lo entendí, creo que por lo mismo que no tengo muchos conocimientos sobre el tema de los X-Men, creo que pues, por ahí va el que no lo entendí. Pero ese lo recomiendo mucho porque creo que todo el mundo habla de él. Y entonces llega diciembre del 2012. Diciembre del 2012 se lanza Avengers Volumen 5 con una portada mamadorcísima. Dibujada por Jerome, no me acuerdo si es Jerome o Peña el que dibuja la portada, pero el escritor es Jonathan Hickman. Jonathan Hickman venía de estar escribiendo Cuatro Fantásticos, hizo un run increíble. Y entonces todos estábamos esperando algo padrísimo y la verdad es que no decepciona. ¿Cuál es el problema que muchos le encuentran? Jonathan Hickman se toma el tiempo para contar una historia. A Jonathan Hickman no le pidas que en los primeros 6 números te plantee todo. En los primeros 6 números te va a plantear un primer escenario y de ahí te va dando ciertos hilos. Este es un cómic que salía de manera quincenal y entonces está muy centrado en cómo los Vengadores ahora van a ir al universo, ¿no? Van a salir y van a convertirse casi en los Vengadores universales. Es la nueva visión de los Vengadores por parte de Iron Man y por parte del Capitán América después de lo que pasó.
Oye, pero el Capitán América estaba en la Dimensión Z. Sí, esto pasa después de que él regresa en la Dimensión Z. Por eso está el cambio de traje. Y es una portada padre porque es una portada ensamblable, por lo menos con los primeros 3 números y la contraportada del número 1 y el número 25 una portada variante. Si tú la ensamblas es como un ojo de pescado donde al final aparece Thanos y su grupo de seguidores, ¿no? El Black Order. Pero esta historia nos va contando una parte de la historia de los Vengadores que va a durar del año 2012 a por lo menos el año 2015. La otra parte de la historia de los Vengadores la vamos a ver en enero del 2013, cuando sale por primera vez Nuevos Vengadores, pero ahorita llegamos ahí. Y hay otras 3 historias que, bueno, no voy a ahondar porque la verdad, ahora sí, esas yo no las leí, ni siquiera las compré porque no me llamaban. Avengers Arena, que la verdad nunca me llamó la atención. Cable and the X-Force, que trata de retomar la historia de Cable después de que lo dieron por muerto tras los eventos de Expansion, tras los eventos de Avengers vs. X-Men. Aquí vuelve a aparecer Cable y pues recrea la X-Force con un grupo ya de forajidos de X-Men. También sacaron Thunderbolts, que pues, es una historia donde aparece el Red Hulk, Deadpool, Punisher y Elektra. Y pues la verdad tampoco es una historia como que a alguien le haya llamado la atención. Pero empieza 2013. Y en 2013, ¿sí? Bueno, algo que pasa en diciembre del 2012. La serie de Amazing Spider-Man llega a su fin con el número 700. Del número 698, 699 y el número 700 nos plantean el final de una historia que Dan Slott, otro de estos personajes, ahora escritor, odiado por la mayoría y querido por un grupo en el cual me incluyo, desde el número 600 de Spider-Man empezó a tener un run constante. Sus historias empezaban a aparecer mucho alternadas con algunos otros escritores. Pero en el número 600 hay una historia donde nos cuentan que el Doctor Octopus está muriendo. El Doc Ock está muriendo tras tantos golpes, tras tantos enfrentamientos con su némesis Spider-Man, y entonces el Doc Ock tiene que hacer algo. Es una parte de la historia. A lo largo de esos 100 números vamos viendo como el Doc Ock empieza, hay un crossover inclusive que tiene con Iron Man, empieza a hacer todo un plan para hacer caer Spider-Man. En el número 698, 699 y 700, concretamente en el 698, de las primeras escenas que vemos es como Otto despierta tras haber sido aprendido números atrás en la prisión de Rikers. Está moribundo, está agonizando y lo primero que dice es Peter Parker. Y de repente vamos con Peter Parker y pues ahí anda. Lo buscan los Vengadores y le dicen, güey, te está buscando el Doc Ock, está muriendo. Peter va y resulta que el Doc Ock le dice, no sé qué hiciste, pero te voy a detener, algo por el estilo. Resulta que hubo un momento en todas estas historias que hicieron un swap entre mentes y ahora el cuerpo de Peter lo tiene el Doc Ock y el cuerpo de Spider-Man lo tiene y el cuerpo del Doc lo tiene Peter. Peter está muriendo. A lo largo de estos 3 números vamos a ver cómo es que estos personajes se enfrascan en una lucha cuerpo a cuerpo, poder a poder, por ver quién queda vivo en pocas palabras. Spoiler, ¿no? Spoiler. Gana el cuerpo, el Doc Ock, y entonces jura en ese momento que derrota a Peter Parker y que muere Peter Parker en la continuidad del universo 616, que él se convertirá en un mejor Spider-Man, en un Spider-Man superior. Y ahí nace la primera historia que comienza en enero del 2013, el famosísimo e infame Superior Spider-Man. A ver, Superior Spider-Man se publica en enero, pero técnicamente la primera aparición fue en el cómic anterior. Bueno, en uno de los cómics anteriores, que era el de era Superior, no, Avenging Spider-Man. Ahí ya veíamos por primera vez a Superior Spider-Man antes de Superior Spider-Man número 1. Y bueno, pues es una gran historia, son 31 números, el número 32 aparece algunos años después cuando aparece el famosísimo Spider-Verse en los cómics. También le sacaron un cómic a Morbius, porque justamente el número 700 sacó un 700.1 donde querían darle como ese punch a Morbius.
La verdad es que yo tampoco leí eso porque pues a mí las historias de los villanos vueltos buenos, la neta es que nunca me han llamado. Aparece también uno de los tantos cómics que se iban a sacar de Wolverine, Savage Wolverine. Y a ver, aquí la verdad es que tengo que revisar mis notas, porque ahí sí les podría yo, no les quiero dar un mal dato como podría yo llegarlo a hacer o lo he hecho en algún momento. No me acuerdo si es en este cómic donde empezamos a ver la degradación de Wolverine o es en el otro cómic que nada más se va a llamar Wolverine, que se publicará después. Aparece también X-Force Number 1, que tiene a Uncanny X-Force, que tiene a otros personajes, el cual tampoco fue un cómic que se vendiera tanto. Y aparece otro que se llama Young Avengers, volumen 2, que tampoco les sabré yo decir. Pero vean cuántos cómics sacaron en respuesta a todo lo que DC iba a sacar. DC iba a sacar 52 cómics. Spider-Man también sacó un cómic en enero que se llamaba Alpha Big Time, o era derivado de Spider-Man. Por ahí de los números entre, a ver, les voy a dar números, entre el 680 y el 690, a Dan Slott se le ocurrió la idea de sacar un personaje que se iba a llamar Alpha. Este personaje Alpha, según Reed Richards de los Cuatro Fantásticos, era un personaje casi tan fuerte como Superman, ¿no? Aunque Superman no viviera en esta realidad, pero era un personaje casi tan fuerte, y entonces lo intentaron así como enrolar con Spider-Man, pero pues fue un personaje que la neta nadie le llamó la atención. Por ahí debe de andar y en algún momento volverá a aparecer. Llega febrero del 2013 y entonces aparecen otras historias. Aparece Fearless Defenders, que también fue una historia que creo que duró como 12 números, 13, la neta no sé, pero tampoco fue una historia que tuviera como tanto punch. Digamos que trataron de darle diversidad a los cómics que estaban publicando en ese momento. Y sacaron una que me parece que es de las mejores y los grandes aciertos. Le otorgan las llaves de los Guardianes de la Galaxia a Brian Michael Bendis. Y entonces Brian Michael Bendis cuenta una historia bien interesante de los Guardianes, porque además le querían dar mucho punch ya que se venía la película de los Guardianes para el cine. Y esta historia está contada en varias partes. Fíjense, sacaron ese entonces que fue el boom de los cómics digitales. Marvel apostó a que todos sus cómics iban a traer gratis una versión digital, porque Marvel tenía esta idea de convertir a los cómics en pequeñas animaciones en la aplicación de Marvel Comics. Entonces, fíjense, un dato bien loco, en Superior Spider-Man y en Amazing Spider-Man 700, Superior Spider-Man número 1, vienen por ahí unos como QRs que si tú escaneabas en el momento, aparecía Dan Slott y el equipo que trabajaba con él en una, no apología, no pidiendo disculpas sobre lo que habían hecho, pero aparecían diciendo pues, que era una gran idea y que Peter Parker no iba a regresar, lo cual me parecía maravilloso. Bueno, para que se den una idea, Dan Slott recibió amenazas de muerte por parte de fans enfurecidos por la muerte de... Y este cómic de Guardianes de la Galaxia tenía algo muy particular. Tú podías comprar las ediciones digitales que eran previas a los Guardianes y te empezaban a mostrar el equipo de los Guardianes de la Galaxia: Rocket, Gamora, Drax, Groot, Star-Lord, y complementarlo con este cómic de Guardianes de la Galaxia 0.1, una cosa así, y ya de ahí seguirte. Tengo entendido que es una buena historia. Yo nada más leí los de introducción de cada personaje y el punto 0, el 0.1 o 0.1, una cosa así. Ya no la continué porque la verdad en ese momento pues yo ya estaba suscrito prácticamente a la mayoría, yo creo que al 50% de las series. También sacaron Nova número 1 con un Nova más joven, que era el hijo del Nova que muchos conocieron en los 80s, todavía en los 90s, y que era de origen latino y vivía en Arizona, si mal no recuerdo. Esta historia no está tan mala, se la recomiendo bastante. Ahorita les digo quién la dibuja. Es Nova volumen 5 y está dibujado por... ahorita les digo. Escrito por Jeff Loeb y dibujado por Ed McGuinness. O sea, ya se imaginarán pues, que es una obra de arte por donde lo quieran ver. Y Jeff Loeb me parece que es un buen trabajo. También tenemos el run de Secret Avengers. Ese run de Secret Avengers pues también es olvidable en toda la extensión de la palabra. Espérenme porque no hablé de Enero de 2013, me brinqué a febrero, ¿sí?
se publica el primer cómic de Nuevos Vengadores, también escrito por Jonathan Hickman y dibujado, ahorita verán, por Steve Epting. ¿Ok? Concretamente de los dos cómics de Avengers que escribía Jonathan Hickman, me parece que era el cómic que nos iba mostrando cuál era el rumbo real. Era la columna vertebral. Aquí es donde empezamos a ver todo el tema de las incursiones, la destrucción del multiverso y cómo los Vengadores, los Illuminati, están teniendo una gran participación en ello. Yo concretamente esta fue la historia con la que me quedé de los Vengadores. La otra creo que me quedé hasta el número 13 y me seguí con New Avengers. ¿Sale? Es muy buena, está muy bien trabajada y como les decía, Jonathan Hickman necesitaba 2 cómics mensuales de Avengers y un cómic de New Avengers para contar la historia en conjunto. Cuando vas atando cabos de lo que va pasando en estas historias, te vas de espaldas. Y las 3 últimas historias que se lanzan, creo yo las más importantes dentro de los Marvel Now, es que tras los eventos de Avengers vs. X-Men, Cyclops logra escapar de la cárcel. ¿Sale? Logran liberarlo sus seguidores. Magneto, Emma Frost, que está enojada con él. ¿Cómo se llama la otra? Magic, así se llama el personaje. Lo logran sacar de la cárcel y se vuelven parias. Y entonces comienza una historia que se llama Uncanny X-Men. De hecho, el título en la portada decía Join the Uncanny X-Men. Y entonces ahora con Cyclops, empiezan a salir playeras en el universo de Marvel que decían Cyclops tenía razón, Cyclops estaba en lo correcto. Y entonces la fuerza Fénix liberó a estos mutantes, ¿no? Empiezan a nacer mutantes por todos lados. Y Cyclops lo que quiere es crear su propia armada de mutantes y poderlos llevar. Es una historia increíble. Aparte está dibujada por Chris Bachalo, que a mí me parece un gran dibujante. Dura pocos números y creo que la gente pensó que la podía leer por separado de All New Avengers o de Uncanny Avengers. Y son 3 cómics que iban como de la misma... van de la mano. Para marzo del 2013 aparece Wolverine. Y Wolverine junto con Savage Wolverine nos van a empezar a contar alternadamente diferentes historias sobre este personaje, pero que van a llevar a lo mismo, la pérdida de sus poderes y años después su muerte. Y creo yo la última gran historia que Marvel Now nos regala y que está muy buena, sí, creo yo es de lo mejor. Le dan a Jason Aaron una historia de un personaje que históricamente no lo escribía nadie más, más que John Byrne. Thanos Rising, 4 números donde nos cuentan un poco más allá de la historia del titán loco. Nos cuentan un poco de cómo era la vida de Thanos antes prácticamente de ser Thanos en su planeta de origen. La verdad es que la historia es bastante buena, es muy sencilla, fácil de entender. Hoy en día se ha vuelto un cómic más difícil de conseguir, pero es un cómic que no podemos dejar por fuera. Entonces, imagínense, ya se crearon todas estas historias, ¿sale? Y empezaron a sacar todavía más, todas las que iban fallando iban metiendo nuevas y así sucesivamente. Pero Marvel decidió no quedarse atrás de la empresa rival. Eso fue Marvel Now. Ya les conté qué historias a mi parecer valen la pena, qué historias no valdrían tanto la pena. Pero bueno, al final la idea es que ustedes se empapen un poquito de dónde venían todos estos nuevos cómics y que al final Marvel Now buscaba terminar la primera parte de este cambio con cambios drásticos en sus personajes. El Cap dejó de ser el Cap para ceder su manto a Sam Wilson. Iron Man dejó de ser Iron Man también, si mal no recuerdo, para convertirse en Superior Iron Man. Que seguía siendo Tony Stark, pero era un cambio drástico. Thor dejó de ser Thor para darle su manto a su martillo a Jane Foster. Los Vengadores tuvieron un cambio también drástico en el roster, etc. Espero les haya gustado, espero se interesen un poquito por Marvel Now y recuerden que si están interesados en alguna de estas historias pueden visitar www.billionscomics.shop, la tienda coleccionista de cómics, y si no encuentran lo que están buscando, manden un mensaje a contacto@billionscomics.shop y con todo gusto les estaré respondiendo cómo les podríamos conseguir estas diferentes historias. Que tengan excelente día y nos vemos en otro episodio de esto que es Hablemos de Cómics. Chao.